argumento cierto solo en una parte. Es cierto cuando uno toma la clase política en términos generales. Y uno dice, efectivamente, si el voto obligatorio, las personas, independientes de la actitud que tengan los políticos, van a tener que concurrir igual. Siempre va a existir la posibilidad, cosa que es una manifestación también de una intención política, el votar en blanco o nulo, en caso que ninguno convence. Siempre. Pero dicho eso, de todas maneras, la clase política va a tener que transpirar por individualmente los partidos, los candidatos, ganarse en favor de los ciudadanos, a diferencia de otros. Es decir, si yo tengo un elenco, por poner un ejemplo aquí, de 100 personas que van a concurrir a votar, obligadamente, y nos enfrentamos tú y yo a una elección, es cierto que colectivamente no hicimos mucho para que concurrieran a la urna, pero cosa distinta es lo que sí vamos a tener que hacer para que ya concurriendo esas personas decidan por ti o por mí. Sí, pero hay una diferencia súper grande. Es que si es que nosotros tenemos cierto electorado cautivo, los dos, eso es mucho más parecido a lo que tenemos hoy día. Si es que tú tienes el voto voluntario, nosotros podemos decir, mira, sabes que este es el electorado que más o menos va a salir a votar, yo me conecto con este electorado. Pero tú en el voto voluntario tienes una cosa que es fantástica, que puede aparecer un candidato completamente distinto, que entienda mejor lo que está pasando y que salga por los palos, ¿ya? Y que te diga y que te cautive ese voto. Y tú vas a tener que estar mucho más atento. Siempre que lo designe un partido o que tengamos primaria. Porque en el está actual bien, sistema pero electoral tú y yo sabemos que si no ha sido nominado por su partido, es algo que sea un fenómeno de carácter regional, la posibilidad de que rompa el sistema. Yo creo que si es que tú tienes inscripción automática y voto voluntario, va a ser mucho más fácil romper el actual sistema. ¿Tú crees? Estoy segura. ¿Por qué? Pero por una cosa que yo también creo que se va a producir en forma natural si es que pasa esto. Yo creo que, ¿por qué es tan importante la inscripción automática del voto voluntario? Porque nosotros estamos en un momento como cuando cambiamos de sistema de partido a mitad del siglo XIX, a principios del siglo XX, apareció en su momento el Partido Liberal, el Partido Radical, después apareció la democracia cristiana, aparecieron los partidos socialistas y comunistas por la izquierda. Cuando se producen estos cambios de clivaje, estos cambios de escenario político, alguien tiene que interpretarlo. Nuestro sistema actual le cuesta interpretarlo. ¿Por qué? Porque tenemos un padrón que está estancado. Entonces, si tú le pones inscripción automática y voto voluntario, el que mejor interprete el padrón nuevo va a ser el que va a ganar las próximas elecciones. Ahora, ahí hay algo que yo no entiendo, teniendo los desacuerdos que nosotros tenemos de carácter político y algunos de carácter fáctico, que si somos tan amantes de la libertad, si creemos que lo importante es contribuir a que toda la gente tenga la posibilidad de votar, ¿por qué se genera tanta resistencia respecto a un tema que tenía una cuestión, un carácter mucho más simbólica, cuyo efecto electoral era prácticamente neutro, como era el voto de los chilenos del exterior? Y se resistieron tanto desde el punto de vista de un sector como tú y otro, que abraza con mucha fuerza este argumento de la libertad, a establecer todo tipo de restricciones que tengan un vínculo, que estén conectados, cosa que en general no solamente constitucionalmente es muy discutible desde el punto de vista de la calidad de ciudadano, sino que tú y yo sabemos, los dos hemos estudiado y vivido afuera, que probablemente los vínculos de muchos de nuestros compatriotas son de mejor nivel y profundidad estando afuera, aunque sea por mucho tiempo, de muchos de nuestros conciudadanos que están aquí, y su actitud respecto a la política no solo mucho más displicente, sino que además de menor envergadura. Es que ¿sabes lo que pasa? Que para mí eso es un tema completamente distinto, no tiene nada que ver con la libertad, no tiene nada que ver para mí con la libertad, sino que tiene que ver con cómo tú construyes un país. Y yo me quiero ir un poco más atrás, yo ya estoy... a mí la Constitución ya me pasó por encima respecto a lo que yo creo en cuanto a cómo debiera... en cuanto a lo que es Chile. Y te lo voy a comparar con una cosa muy cercana a mí. Yo soy descendiente alemana y tengo pasaporte alemán y hablo alemán. O sea, culturalmente uno podría decir que son muy cercanas, como lo que tú dices, esos chilenos que viven en el extranjero, que son mucho más chilenos que quizás algunos chilenos que viven en Chile. Bueno, yo podría decir lo mismo respecto a mí en cuanto a Alemania. ¿Qué me pasa a mí? Hay dos tipos de países. Esto te lo estoy poniendo casi en un estereotipo, pero para que se entienda. Hay dos tipos de países. Uno, que son los países de migrantes, ¿ya? Que son los países que se construyen en base a la sociedad las sociedades que estaban acá, o sea, los pueblos originarios, más los que fueron llegando. Y esos países se construyen bajo el jus solis. O sea, los que viven acá son los que definen las reglas respecto a las reglas que nos van a regir acá. Esos son los países jus solis.
Y los otros son los países ius sanguinis, que son los países europeos, básicamente, que son los que nacen allá, son los que definen las reglas del juego de los países de allá. ¿Qué es lo que les ha pasado a los europeos? A los europeos les ha pasado que han tenido una inmigración tan grande que han tenido que cambiar sus reglas, porque había mucha gente que vivía en esos países, pero que no era, en este caso, por ejemplo, alemana. ¿Qué me pasa a mí aquí en Chile? Mi familia, que emigró, después de 5 años ya tiene derecho a voto. ¿Por qué? Porque vive acá. ¿Ya? Y para mí lo importante es donde tú vives. Porque son esas las reglas del juego que a ti, o las reglas que finalmente te afectan en tu vida diaria. Yo cuando estuve viviendo en Alemania, tenía derecho a voto. No voté. Ninguna vez. Porque me pareció que era ilegítimo. ¿Ilegítimo? Sí, porque yo no iba a sufrir las reglas que iba a definir. O sea, yo iba a votar por un alcalde, o por un concejal, o por un diputado, que después yo le iba a dejar con el cacho o con la bondad de ese señor o esa señora, ya ni me acuerdo, a la gente que vivía ahí, concurriendo con mi voto, porque yo creo que los votos sí, porque uno podría decir que te importa un voto, ¿no? A mí me importa mi voto, me importa mucho. Entonces yo decía, ¿por qué yo voy a afectar esta elección que después no me va a afectar a mí? Porque yo me voy a mandar a cambiar, yo me voy a volver a Chile. Yo me voy a volver a Chile, y a mí donde me importa que las personas elegidas me respondan a mí es en Chile. ¿Por qué le voy a ir a meter un voto que no tiene, que en el fondo a mí tampoco no me interesa? Porque yo decía, bueno, si yo me voy después. Es una concepción que viene de mucho más atrás, que no tiene que ver con la libertad. Bueno, vamos a seguir manteniendo nuestros desacuerdos en esto. Ena, antes de terminar, con la mayor franqueza, dime qué fue lo mejor y lo peor de haber estado en el gobierno. Esa es una típica pregunta, casi de periodista, Pirincho, como que no la podría hacer tú. Así como que, claro, así como la típica, y donde uno dice, ay, qué difícil. Mira. O vamos a lo que me interesa. Ya. ¿Qué fue lo peor? Chuta, pero déjame decir que fue lo mejor, ya, okay, porque si no es todo mal. No, ¿sabes qué? Lo mejor fue la oportunidad. Yo soy una convencida que de alguna forma tenemos que romper esta clase política que es muy cerrada en cuanto a dos cosas, muy cerrada de una generación y muy cerrada de hombres. A mí ayer me impactó, no sé si te impactó, pero estábamos en esta ceremonia de las primarias y la primera fila eran solo hombres vestidos de traje con corbata, todas corbatas oscuras. Y a mí me impactó eso. Era una fila cerrada más encima, uno no podía pasar para adelante. Sí. Y yo lo encontré tan impactante. Yo dije, este es como el bloque. Este es como, y tú entras a una reunión y siempre son puros hombres. Yo generalmente soy la única mujer y por lejos la más joven. Entonces yo te digo, yo agradezco la confianza del presidente Piñera en una mujer joven. Porque al final del día alguien tiene que atreverse a creer en gente joven, y uno probablemente no tiene toda la experiencia, pero tenemos que ir ganando experiencia. Yo lo discutí el otro día con mi papá, que me decía que le estaba pensando dejar un directorio, no dejar un directorio, porque le daba susto dejarlo, porque en realidad todos los que lo podían suceder no tenían experiencia. Entonces yo me reí y le dije, pero papi, eso es lo que pasa, que si mientras tú no le dejes que tengan experiencia, nunca van a tener experiencia. Entonces yo creo que eso fue lejos lo mejor. De acuerdo. Y lo peor... O lo más ingrato. Es que en política hay muchas cosas que son ingratas. Y yo te diría que lejos lo más ingrato. En política yo creo que no lo vamos a poder erradicar nunca, pero mientras más lo podamos erradicar, es no comprender que más allá de las diferencias que nosotros podamos tener ideológicamente, nos tenemos respeto como personas. E incluso podemos tener una amistad. Y yo creo que en política en Chile se pierde muy rápido el respeto por las personas. Y a mí eso me pasó muy fuerte durante el primer año. ¿Te olieron algunas críticas? Es que no son críticas, yo no las tomo como críticas, yo las tomo como descalificaciones. Y especialmente me duelen, no, porque por último cuando te atacan a ti ya no importa. Pero cuando empiezan a atacar a tu familia, entonces uno dice, ¿sabes qué? Es por eso que tanta gente te dice, no te metas nunca en política, porque la política es sucia, porque la política es dura, porque la política es fea. Entonces tú dices,
Es que eso es lo que tenemos que erradicar, porque la política no es ni dura, ni sucia, ni fea. Bueno, es dura, de todas maneras, pero como cualquier pega. Nosotros debemos transformar la política en una actividad normal, donde la gente quiera participar porque quiere porque quiere hacer su aporte a la sociedad, porque quiere representar, porque tiene ideas que cree que son buenas para el país. Pero en este lenguaje muchas veces tan descalificatorio que tenemos en la política chilena, aunque uno lo sepa, aunque uno lo haya vivido desde afuera, cuando uno lo vive por dentro, especialmente viniendo de una familia que no tiene nada que ver con política, eso es duro. Otra cosa con guitarra, ya la habrán dicho varias veces eso Sanabria cuando era vocera. En fin, suerte, que te vaya bien. Esta es una nueva etapa, esperamos interesante, no solo para ti, sino que esperamos para el país. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, cuando quieras.